Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Les doy la bienvenida a este culto de día viernes. Le damos las gracias a nuestro Señor Jesús por permitirnos tener un año más de vida, este ya 2021, para la gloria de nuestro Señor Jesús, que Él nos ha protegido, nos ha guardado y nos ha sustentado en todo este tiempo. Así que qué mayor agradecimiento que en este momento disponer nuestro corazón para darle las gracias y para adorarle por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Amén. Así que ahí donde está, incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, Dios, te doy gracias, Dios. Muchas gracias por este año que tú nos permites vivir, Señor. Este año, Señor, en el cual tú nos das una nueva oportunidad, Señor, para poder seguir adorándote, seguir buscándote, Señor Jesucristo. Una nueva oportunidad que nos das para poder predicar, Señor, y poder llenarnos de tu presencia. Para así que en el día en que cuando tú vengas, Señor Jesucristo, nosotros podamos ir a la gloria eterna, Dios. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Solamente tú eres digna de recibir toda la adoración, Señor. Cuán asombrosas son tus obras, Señor Jesucristo. Desde el día 1, Señor, de la creación hasta el día de hoy, tú no has cambiado, Señor Jesús. Tú has sido el mismo, Padre. Te damos la gloria, Dios bendito. Ayúdanos, Señor, a disponer nuestro corazón para adorarte, disponer, Señor, nuestro corazón para recibir, Señor, palabra tuya, Dios. Que podamos, Señor, disponer nuestra vida, Señor, este tiempo para poder declarar de que solo tú eres digno de recibir toda la adoración, Señor, que de solo de ti dependemos, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Te entregamos este culto en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Rey por siempre, con una corona de espinos, que hiciste Rey por siempre, con una corona de espinos, que hiciste Rey por siempre, con una corona de espinos, que hiciste Rey por siempre. Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. A Él le invita y Él está en su hogar, da gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, amén. Alabamos a nuestro Señor Jesucristo porque Él ha sido bastante bueno con nosotros. Así que le invito a que pueda abrir sus Biblias. Vamos a estar leyendo Lucas, capítulo 21, versículo 36. Lucas capítulo 21, versículo 36. Dice: velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesús en primer lugar por la salud que Él nos ha dado en todo este tiempo de pandemia, que nos ha cubierto con su sangre poderosa. Y qué mejor privilegio de llegar a este año sanos, llegar a este año motivados para buscar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra aquí está diciendo: velad pues en todo tiempo, velad todo el tiempo, estar orando sin cesar, orar para cuando venga el Hijo del Hombre a buscar a su pueblo. El Señor en su palabra lamentablemente no dice que va a venir por una gran multitud, sino que va a venir por un remanente, va a venir por un poco de su pueblo. Y si nosotros no somos fieles, si nosotros no estamos orando, no estamos leyendo su palabra, no estamos ayunando, no estamos teniendo nuestra mente enfocada en Jesucristo, cuando el Señor venga, ¿cómo va a estar nuestra vida? ¿Vamos a estar preparados? No tener tanto miedo si nos vamos a enfermar o vamos a terminar en un hospital y vamos a morir. No tengamos miedo en eso, me incluyo, no tengamos miedo en eso, sino estemos atentos, alertas. Cuando mi cuerpo, mi espíritu parta de esta tierra, me iré con Cristo. Estemos confiando en el Señor Jesús. Aquí en la alabanza que vamos a seguir cantando dice: no sé por qué, Señor, tú me tocaste, pero sí sé qué grande es tu amor por mí. Qué gran amor que Él, Cristo, siendo santo, vino a este mundo a morir por ti y por mí, para que nosotros ahora estemos aquí conectados alabando su nombre. Así que alabemos el nombre del Señor Jesús, que aunque no entendamos, no sepamos el por qué pasan tantas cosas o por qué el Señor ha sido tan bueno con nosotros, siendo nosotros muchas veces tan mal agradecidos, confiar que Él ha sido bueno y solamente adorarle y agradecerle. También dice después en el coro: porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Si en este tiempo de pandemia no has sentido la presencia del Señor, te invito a que ahora puedas arrodillarte o alzar tus manos y pedirle al Señor que sea tocando tu vida y que puedas sentir su presencia. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor Jesús. Allí donde estás en tu pieza o en el comedor, levanta tus manos, cierra tus ojos y solo alaba y pon en tu mente todas las cosas que el Señor ha hecho, todo lo bueno, todo lo perfecto que Él ha sido con tu vida. Vamos a seguir alabando a Dios.
sé por qué, Señor, tú me tocaste, no sé por qué, en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque nada deseo de la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera nada deseo de la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo cada día. En ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti, nada deseo de la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti, nada deseo de la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, me quitaste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Por tanto nunca fallaré, a ti cantaré, te alabaré, gloria a mi vida. Cristo mi Señor, a ti cantaré, te alabaré, gloria a mi
Señor Jesucristo, por librarnos de la muerte y nos diste nueva vida, Señor. Gracias, Cristo amado, por todo lo bueno que has sido con nosotros en el 2020, Señor, lo seguirás haciendo hasta el día en que tú vengas, Cristo. Gracias, Señor amado, por este tiempo hermoso, Señor, en que podemos sentir, Dios, tu presencia, podemos sentir, Señor amado, tu abrazo, podemos, Señor, sentir tu gran amor, Cristo. Te alabamos, Señor amado, y en el nombre del Señor Jesús te pido que tú seas bendiciendo la palabra, Dios, que seas poniendo, Señor, el sentido en nuestro corazón para poder tomar atención, Señor, a lo que tú quieres hablarnos, Cristo. En el nombre del Señor Jesús, bendice a mi hermano, Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo sea guiándolo, Dios bendito, a toda verdad, Dios. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén, Señor. Bendiciones, hermanos y hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Damos gracias al Señor por las alabanzas, por la adoración, por el tiempo que nos permite una vez más de poder conectarnos para alabar y glorificar su nombre y estudiar su santa y bendita palabra. Le invito a que me acompañe a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 27 y 28. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice así la palabra de Dios. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, vamos a tu presencia en este día, Señor, una vez más agradecidos por este tiempo que tú nos das de poder alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, de poder ser ministrados a través de tu palabra, Señor. Te pido en esta hora que yo solamente sea un canal de bendición, un instrumento en tus manos, que tu Espíritu Santo guíe toda palabra que salga de mi boca para que mis hermanos y hermanas sean ministrados, fortalecidos, renovados con esta palabra. Prepara su oído espiritual, Señor, quita toda traba, todo impedimento, todo obstáculo que pueda impedir que tu mensaje llegue a los corazones de mis hermanos. Una vez más, gracias por este tiempo, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Quisiera compartir también este pasaje, o leer este pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente, conocida como NTV. Dice así la palabra de Dios, Filipenses 1, 27 y 28. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Damos gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Aquí tenemos la epístola de Pablo, del apóstol Pablo, a los filipenses, a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipo. Esta epístola, a diferencia de otra epístola del apóstol Pablo, tiene algunas características particulares. Pablo tenía un gran aprecio por la iglesia que estaba en Filipo, por los filipenses, por estos creyentes. De hecho, la ciudad de Filipo fue la primera ciudad en ser evangelizada en Europa. Pablo, atendiendo a la visión de un varón macedonio, eso lo podemos leer ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 9 y 10, se nos dice que había un varón macedonio que rogaba a Pablo que los visitara y les ayudara. Pablo atendió a este llamado y fue de Asia a Europa, la primera ciudad, Filipo, y fue evangelizada. Usted puede leer después en su casa todo el capítulo 16, versículo 11 hacia adelante, se nos narra de lo que Pablo hizo junto con Sila en la ciudad de Filipo. Ahí tenemos la conversión del carcelero de Filipo, Lidia, la mujer que vendía púrpura, y otros relatos también en esta ciudad. Esta iglesia tenía un especial afecto también por Pablo. De hecho, Pablo escribe esta epístola a los filipenses cuando él estaba preso en Roma, ya estaba en la cárcel. Cuando los filipenses se enteraron de que Pablo estaba preso, oraron por él, se preocuparon por la vida de Pablo, recogieron una ofrenda y se la enviaron a él, a Roma, a través de Epafrodito, un hermano en la fe. Y de esta manera Pablo escribe esta epístola también para animarles a sus hermanos en Cristo, a los filipenses, a los creyentes que estaban en Filipo, para animarles, para exhortarles que permanecieran unánimes, firmes en la fe, que no se dejaran intimidar.
De hecho, el apóstol Pablo estaba preso. Cuando uno va al libro de Hechos, al último capítulo, capítulo 28, los últimos 2 versículos, 30 y 31, se nos dice que Pablo pasó durante 2 años enteros en una casa alquilada, estaba preso en una casa alquilada, dice, recibiendo a todos los que a él venían. Pero no se quedó en esa casa preso sin hacer nada. Dice el versículo 31 que él predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la persecución, aún en medio de la prisión que él estaba enfrentando, él veía una oportunidad de predicar el evangelio, de predicar a Jesucristo, de evangelizar a aquellos que no conocían. Qué motivación para nosotros, hermano, hermana, ¿no? Esta misma motivación que Pablo le hacía, que estas mismas exhortaciones, motivaciones que Pablo hacía a la iglesia de los filipenses, que seguramente estaba preocupado por la vida de Pablo, esa misma motivación, esa misma exhortación es para nuestro tiempo, a nuestra iglesia de hoy, de Blanco 1180, para que estemos motivados, para que estemos firmes, para que estemos unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Por eso que el versículo 27 y 28 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, oiga de la iglesia de Blanco 1180, que estáis firmes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, unánimes, combatiendo por la fe y en nada intimidado ante aquellos que se oponen al evangelio. Amén. Por algunos minutos vamos a compartir y vamos a reflexionar acerca de estos 2 versículos. Pablo primero le dice solamente que os comportéis. La palabra comportéis en el griego hace referencia o significa ciudadano, ciudadanía. Es importante mencionar que la ciudad de Filipo pertenecía a la provincia de Macedonia y esta provincia era parte o pertenecía a Roma. En aquellos tiempos, recuerden, la ciudadanía romana era una posición de privilegio. De hecho, el apóstol Pablo, en más de una oportunidad, eso lo pueden ver en el libro de los Hechos, él apeló a esta ciudadanía romana para zafarse de algún problema o para obtener algún beneficio. Pablo ocupa esta palabra comportéis, metafóricamente para hacer una referencia a que nosotros pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Dios. De hecho, en la misma epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 20, Pablo nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos parte de este mundo, somos del cielo. Amén. Es importante que entendamos, hermano, hermana, que usted ya no pertenece a este mundo. Estamos en el mundo, dice la palabra, pero no somos del mundo. El Señor Jesucristo, orando por sus discípulos, en Juan capítulo 17, versículo 15, orando por sus discípulos al Padre, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando hablamos de mal, hablamos del maligno, este ser maligno, Satanás. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está gobernado bajo el maligno, está en las faldas del maligno. Es cosa de ver las noticias, de ver cómo la maldad ha aumentado, cómo hay corrupción, cómo ha crecido la inmoralidad, cómo lo bueno se le ha llamado malo y a lo malo se le ha llamado bueno. Entonces este mundo está bajo el maligno. Santiago 4:4 también nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, hermano, hermana, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No olvide que este mundo está en tinieblas. Nosotros somos hijos de luz, pasamos de las tinieblas, estábamos en tinieblas, estábamos muertos en delitos y pecados, mas Jesucristo nos dio vida en Él tenemos vida, pasamos al reino de la luz, ya no hay comunión, ya no hay comunidad, ya no hay relación con el mundo, este sistema gobernado por Satanás. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Todo lo que quiera ser enemigo o amigo del mundo se va a constituir enemigo de Dios. No puede haber compañerismo entre la luz y las tinieblas. Amén. Primera de Juan 2:15, un pasaje muy conocido, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, no provienen de Dios, sino que provienen del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Amén. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Somos ciudadanos celestiales. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Así como en aquel tiempo la ciudadanía romana era importante, era una situación, una posición de privilegio, nosotros también debemos comportarnos como ciudadanos del reino de los cielos. Por eso que el apóstol Pablo animaba aquí a la iglesia de Filipo a comportarse como es digno del evangelio, como ciudadanos del reino de los cielos. El mismo apóstol Pablo también en Romanos capítulo 12, versículo 2,
nos llama a no conformarnos a este siglo, sino transformar nuestra mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos a este siglo. Cuando hablamos de siglo, hablamos de este sistema gobernado por Satanás, de este sistema impío. El mismo apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 4, nos habla de este presente siglo malo, para que seamos guardados por Jesucristo del presente siglo malo. Así que, hermano, hermana, ya no somos miembros de este mundo. Este mundo ya no nos pertenece. Estamos en el mundo. El apóstol Pedro dice que somos extranjeros y advenedizos. Nuestra ciudadanía, decía el apóstol Pablo, está en los cielos. Filipenses 3:20. De ahí esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual va a transformar nuestro cuerpo de la humillación, dice, en un cuerpo glorificado. Entonces, mi ciudadanía, su ciudadanía, en este tiempo, está en los cielos. Ahí estamos esperando esa esperanza bienaventurada, bendita, en la cual un día el Señor Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia, y todos aquellos que han lavado sus pecados en la sangre, y han muerto, han partido con el Señor, serán resucitados, y los que hemos quedado seremos transformados en una vida y será refresco. Amén. Entonces el apóstol Pablo, en este versículo, les llamaba a comportarse como es digno del Evangelio, como un ciudadano del reino de los cielos, no como un ciudadano terrenal. Y eso también tiene que ver con nuestra manera de vivir, con nuestro estilo de vida. Y él agrega algo más acá, que comportéis como es digno. La palabra digno, cuando usted va al diccionario, la palabra digno significa merecedor de la cosa que se expresa, que se corresponde, y está en consonancia, en armonía, en relación, o guarda proporción con las cualidades o méritos de cierta persona o cosa. Usted, hermano y hermana, y yo, no pertenecemos al reino de los cielos por méritos propios, sino por los méritos de Jesucristo. Porque Él pagó el precio, y Él nos hizo aceptos en el amado, en Él. Recuerde lo que dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que recibieron a Cristo Jesús, a los que entregaron su vida, le aceptaron como Señor y Salvador, nos dio la potestad, la autoridad, el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Ese comportamiento digno tiene que ver con alguien aceptable, correcto, íntegro, adecuado. Pablo usa la palabra digno varias veces entre sus epístolas. La palabra digno o dignidad está relacionada con la posición que tenemos como ciudadanos del cielo, como ciudadanos del reino, y también siguiendo los méritos o el ejemplo de una persona. Y Pablo usa muchas veces esta palabra. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Si quiere me acompaña ahí, Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y respecto a la persona, en este caso de Jesucristo, también debemos comportarnos como es digno. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice, Pablo usa mucho esta palabra digno en sus epístolas, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno del Señor. Así como los hijos pueden ofender a su padre o deshonrar a su padre ante un comportamiento inapropiado, de la misma manera, los hijos de Dios podemos deshonrar a nuestro Padre Celestial ante un comportamiento que no es digno de ser un ciudadano del reino de los cielos. Amén. Debemos cuidar nuestro testimonio. Amén. Que el Señor nos ayude. Debemos comportarnos como ciudadanos del cielo. Por eso que Pablo le llamaba aquí a los filipenses también para que se comportaran como es digno del evangelio de Cristo. Debemos ser dignos de la posición y de la persona que nos llamó. A usted y a mí nos llamó el Señor Jesucristo. Debemos dejar en alto el nombre del Señor Jesucristo, que otros puedan ver en nosotros a Cristo en nuestra vida. El mismo apóstol Pablo en Gálatas 2:20 decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el Señor que servimos. Y es gracias a los méritos del Señor que podemos gloriarnos, que podemos pertenecer a este reino. Primero a los tesalonicenses, el apóstol Pablo también nos habla aquí de esta dignidad, ya hace referencia a estas dos, a la posición y a la persona. Primero a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, dice, yo os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. No solamente el apóstol Pablo le escribió a los filipenses para decirle que se comportaran de una manera digna, sino que también lo hizo a la iglesia en Éfeso
a la iglesia en Tesalónica y a la iglesia en Colosas. Qué importante es en este tiempo también comportarnos como es digno de ser un ciudadano del reino de los cielos. Amén. Qué maravilloso es cuando la iglesia comenzó en el libro de los Hechos. Tenemos la historia en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 41. Usted puede leer este pasaje. Cuando Pedro y Juan fueron perseguidos por causa del Evangelio de Cristo, dice, la palabra dice que después de haber sido azotados por el concilio, cuando estaban ahí, recuerden, Gamaliel intervino ahí, dice que después de azotarles y de advertirles y prácticamente obligarles a que no predicaran más en el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en Hechos 5, 41, dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Ellos salieron gozosos, no salieron tristes, no se preocuparon, no se angustiaron por haber sido azotados. Al contrario, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos. De la misma manera usted, hermano y hermana, podemos estar gozosos aún en medio de la persecución, aún en medio de los problemas, aún en medio de la oposición. Recuerde una de las bienaventuranzas, la última podríamos decir que está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 10, dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Después dice, bienaventurados sois cuando os vituperen, cuando por la causa de Cristo os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal, mintiendo acerca de vosotros. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestro premio, es grande en los cielos. Porque así persiguieron también a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. Amén. Por eso que el apóstol Pablo aquí hablaba de comportarse de una manera digna del Evangelio, unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, firmes y no intimidados por los que se oponen. Amén. Damos gloria a Dios por esta palabra que es tan pertinente para nuestro tiempo. Somos cristianos, debemos tener una conducta conforme a esa posición de privilegio que tenemos como cristianos. Recuerde que no por sus méritos, no por mis méritos, por los méritos de Cristo Jesús es que podemos ser llamados hijos de Dios y formamos parte del reino celestial, de este reino maravilloso, de este reino glorioso, que un día Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia y estaremos con Él por siempre reinando. Amén. Como Él, siendo Él el rey de este reino. Dice la palabra que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Cuando hablamos de evangelio, todos conocemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Pero podríamos resumir que el evangelio de Cristo, el evangelio cristiano, es el mensaje universal de la gracia salvadora de Dios mediante la fe en Cristo y también el mensaje del reino del cual Jesús es el rey. El apóstol Pablo entendía muy bien estos dos conceptos. De hecho, en el libro de los Hechos, en el último versículo del último capítulo, se nos dice que Pablo, aún estando preso, dice que él predicaba del reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Amén. Ese es un llamado para nosotros también, de predicar el evangelio del reino de los cielos y de enseñar acerca de Jesucristo, de que solamente en Él hay salvación, de que en Él hay perdón de pecado. Cuando leemos estos dos pasajes, 27 y 28 del primer capítulo de Filipenses, podemos extraer tres actitudes o tres cosas necesarias para tener un comportamiento digno de ser llamados hijos o hijas de Dios y de pertenecer a este reino de los cielos. O sea que hay tres cosas, podemos extraer tres cosas que nos ayudarán a tener un comportamiento digno como ciudadanos del reino de los cielos. Pablo les animaba, les instaba, les decía, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros, y aquí está la primera, versículo 27, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo por la fe. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime. Ahí tenemos las dos primeras cosas, o las dos primeras actitudes que una persona, que un ciudadano del reino de los cielos debe tener para tener un comportamiento digno del evangelio. La primera es estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo también unánime. Amén. Versículo 27. La palabra firme, cuando usted la busca en el diccionario, tiene que ver con una persona que está anclada, que está arraigada, que no se mueve fácilmente. Amén. Debemos perseverar en pie.
estar bien parados. Eso es lo importante. Eso tiene que ver con la firmeza. Expresa la actitud también, la actitud unificada de todo creyente. Amén. Tenemos que estar firmes. Así como los ejércitos romanos, cuando enfrentaban un combate, una batalla, estaban firmes combatiendo, tenían toda su armadura. De hecho, el apóstol Pablo toma la armadura de un soldado romano en Efesios capítulo 6 y la lleva también a nuestro plano espiritual. Los soldados romanos, aparte de su armadura, de su vestidura, tenían un calzado, y muchas veces ese calzado tenía clavos, los cuales les permitían anclarse en el suelo para sostener los escudos y poder resistir la acechanza del ejército contrario, los dardos, las flechas, lo que venía en contra de ellos. De la misma manera, nosotros también somos llamados a estar firmes en un mismo espíritu. Qué importante es, hermanos y hermanas, estar firmes en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Primero los Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Constantes. No dejarse mover por alguna corriente, por algún problema, por alguna dificultad. Cuando venga un problema, unos sinsabores, una persecución, no debemos dejarnos de mover, debemos estar firmes. Recuerden que somos un cuerpo, no necesitamos los unos a los otros. Dice, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo, eso es importante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo, que su trabajo, hermano, que su trabajo, hermana, que mi trabajo en el Señor no va a ser en vano. Pero debemos estar firmes, unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Hay un himno hermoso que cantamos en nuestra iglesia. Es el himno número 15 de nuestro himnario de Gloria y Triunfo. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. No olvide que usted y yo somos el ejército, somos el batallón, somos la tropa, somos los guerreros. Y vamos a estar firmes y adelante predicando el evangelio. De la misma manera, Pablo soltaba a la iglesia, a los filipenses, a estar firmes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, combatiendo unánime. Qué hermoso es ese himno, ¿no? Firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Recuerde que el Señor va a pelear por usted y va a pelear por mí. Amén. Debemos estar en un mismo espíritu. Estar en un mismo espíritu expresa la actitud unificada del creyente. Como iglesia debemos estar unificadas. Recuerde que Cristo es la cabeza. Así que aquí están en Filipenses capítulo 4, cuando vamos al capítulo 4 de Filipenses, versículos 1 y 2, aquí tenemos estos dos conceptos de estar firmes en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Filipenses capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Cuando Pablo escribe la epístola a los filipenses, lo hace con amor, no lo hace para corregir alguna herejía o algún problema. Había sí una división entre estas dos mujeres, Evodia y Síntique, pero Pablo amorosamente le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Amén. No puede haber división en la iglesia. Debemos estar unánimes. Por eso que el apóstol Pablo le dice, para estar firmes, en estos versículos 27 y 28 del capítulo 1 de Filipenses, dice, para que cuando vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros, oiga de la iglesia en Filipo, oiga de la iglesia, de nuestra iglesia, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Esa es la segunda actitud que debemos tener, combatir unánimes. La palabra unánime literalmente significa una misma alma. Significa que los creyentes comparten la vida. En los comienzos de la iglesia, en Hechos capítulo 4:32, dice que todos los discípulos tenían todo en común, compartían todo en común. Recuerden que somos una familia, no puede haber división en la iglesia. Es importante tener la unidad. Recuerden que Cristo es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo. Acompáñame al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 16. Se nos habla de que el cuerpo, en consonancia, tiene que estar unido. Dice Efesios 4, 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una iglesia que está desunida no crece, pero una iglesia unida va a crecer. Versículo 15 de Efesios 4 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, tiene que haber unidad. Amén. Así como nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros dedos, nuestros pies, nuestros ojos,
oídos, cuello, cabeza y cada órgano que hay en nuestro interior trabaja en armonía, en unidad, de la misma manera, la iglesia de Cristo, nuestra iglesia debe estar unida. No tiene que haber división, y si la hay, ponerse de acuerdo, reconciliarse, así como Pablo exhortaba a Evodia y a Síntique que solucionaran su problema. De la misma manera, en este tiempo, en este día, es pertinente también que no haya división en nuestra iglesia para que esté unida, unánime, combatiendo firme en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Amén. Recuerden, debemos estar firmes, combatiendo unánimes por la fe que es en Cristo. Cuando hablamos de fe, hablamos de nuestra creencia, de lo que nosotros enseñamos, predicamos. Recuerden que tenemos la sana doctrina, la palabra de Dios, la única palabra que va a llegar a la vida de las personas. Sabiendo que tenemos la verdad es la palabra de Dios. Cristo es la verdad, yo soy el camino, dijo él, la verdad y la vida. Pero qué triste es saber que hay iglesias que gastan mucho más tiempo y esfuerzo en solucionar problemas internos en lugar de preocuparse de los problemas que están afuera, de los verdaderos problemas. Y eso es triste, es triste. Debemos ser reconocidos por una iglesia unida. Recuerden las palabras del Señor Jesús cuando habló de sus discípulos. Dijo, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces, cuando hablamos de la fe del Evangelio, significa enseñar, predicar el Evangelio para que otros puedan llegar a Cristo. Imagínense una iglesia que está dividida, en la cual hay discusión, hay divisiones, hay grupos, hay discordia, no hay armonía. ¿Querrá alguna persona que no conoce al Señor pertenecer a esa iglesia en la cual no hay amor, hay odio, hay rencor, hay envidia? Que Dios nos ayude, hermano, a tener una iglesia unida. Muchas veces nos preguntamos por qué no llega la gente a la iglesia. Debemos examinar nuestra vida. ¿Estaremos haciendo lo correcto? ¿Estaremos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaremos en unidad? ¿Estaremos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, tal como el apóstol Pablo llamaba a la iglesia de los filipenses a permanecer unidos, unánimes, firmes en un mismo espíritu y en un mismo sentir? También es para reflexionar, amén, en este tiempo, para que otros que están afuera puedan ver en la iglesia de Cristo el amor que no pueden ver en el mundo. Recuerden que en el mundo no hay amor, el mundo está gobernado por el maligno. Entonces la fe, nuestra creencia, habla de nuestras doctrinas fundamentales, sabiendo que solamente la salvación es por la fe en Jesucristo. Debemos estar preparados, dice la palabra, para combatir unánimes ante la acechanza del enemigo. La epístola de Judas, la pequeña epístola de Judas, en el versículo 13, nos exhorta a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan también escribe en su segunda epístola, versículos 7 y 8, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y no solamente en ese tiempo, en el tiempo actual. Hay muchos engañadores que traen falsas doctrinas, traen herejías, que buscan dividir la iglesia, que buscan causar división en la iglesia. Y muchas veces las divisiones se producen dentro de la iglesia, no afuera de la iglesia. El diablo es astuto, trae gente, personas que quieren buscar dividir la iglesia. Hay un dicho popular en el mundo, dice que la unión hace la fuerza. Y es una verdad. La iglesia unida permanece. La iglesia unida es poderosa, está fortalecida. Entonces necesitamos estar firmes en un mismo espíritu y en un mismo sentir. El mismo apóstol Pedro también, en 1 de Pedro 3:15, nos llama y nos exhorta a estar siempre preparados para presentar defensa. Cuando hablamos de defensa o cuando hablamos de contender, hablamos de apología, de hacer una defensa, de hacer, podríamos decir, un combate no físico, sino espiritual, con la verdad, de hacer una defensa de lo que nosotros creemos, de nuestra doctrina, sabiendo que tenemos la doctrina verdadera, tenemos la sana doctrina, pero para eso también debemos presentar defensa, dice, con mansedumbre y reverencia, no criticando, y con amor, amén, y con argumentos sólidos en la palabra de Dios, y para eso debemos alimentarnos de la palabra de Dios, estar preparados, por eso que el apóstol Pedro dice, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza, de nuestra fe. Pero esa razón tiene que ser con argumentos sólidos basados en la palabra de Dios. Amén. La pregunta que podría hacer es, ¿por qué debemos estar firmes? ¿O por qué debemos guardar la unidad? Porque así el mundo va a llegar a los pies de Cristo. Porque una iglesia dividida no va a ser atractivo para el mundo. Pero cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia muestra amor, el mundo va a querer saber qué está pasando en esa congregación, en esa iglesia. Porque esas personas están alegres en un mundo que está en tinieblas. Recuerden que este mundo está en caos. No solamente con esta pandemia, sino vemos que este mundo va de mal en peor. Este mundo, como alguien dijo, es como que estuviera pintando la cubierta del Titanic. Este mundo
va a ir cada día de mal en peor. Se está hundiendo. Ellos no saben que se está hundiendo. Nosotros lo sabemos por la palabra de Dios. Entonces necesitamos también estar unidos, que haya una unidad, un apoyo unido, una comunión, para que el mundo también pueda ser salvo y crea a Jesucristo y sea parte también de nuestra iglesia. Para hacernos fuertes, recuerde, la unión hace la fuerza. Para hacernos fuertes frente al enemigo, frente al mundo y frente a todo lo que se levanta en contra del Evangelio y en contra de los hijos y de las hijas de Dios. Amén. Hay un salmo muy hermoso, que es el Salmo 133, versículo 1 y versículo 3, que lo conocemos de memoria. Dice, mirad cuán hermoso y cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, en unidad, porque allí envía bendición Jehová y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero para que envíe bendición y vida eterna, es menester habitar los hermanos juntos en armonía, en unidad, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Amén. Como les decía, qué triste es que en algunas iglesias se gasta mucho más tiempo en dedicar tiempo y esfuerzo en desacuerdos internos, en desacuerdo entre los hermanos, en lugar de estar unidos contra la verdadera oposición que está afuera, que es el enemigo, que es Satanás, que es el mundo. Amén. Que el Señor nos ayude. La armonía es la que cumple el propósito de Dios y no los individualismos. Somos un cuerpo, lo necesitamos los unos a los otros. Cristo en la cabeza, firme y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Él, el que va, jefe soberano, Él al frente va, Cristo en la cabeza. Entonces la armonía es la que va a cumplir el propósito de Dios y no el individualismo. Amén, que el Señor nos ayude. Entonces, las dos primeras actitudes que un ciudadano del reino de los cielos tiene que tener para ser digno es estar firmes en un mismo espíritu, en un mismo sentir y combatiendo unánimes por la fe de Cristo, por la fe del Evangelio. Amén. La tercera la encontramos en el versículo 28 de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. En nada intimidados. Amén. No sentirse intimidados por los que se oponen. Aquí el apóstol Pablo hacía claramente referencia en el capítulo 3, versículo 2 de Filipenses, a los judaizantes, a estos legalistas que se habían levantado. Él les advertía que se cuidaran de estos legalistas, de estos malos obreros y enemigos de la cruz. Mire cómo los trata en Filipenses capítulo 3, versículo 2 y 3 y versículo 18 y 19. Son palabras duras. Dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, que llamaban a circuncidarse, porque ellos querían agregarle a la salvación por fe en Cristo, a esta gracia. Recuerden que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Ellos querían agregarle obras, querían agregarle los rituales de la ley, querían agregarle la circuncisión. Por eso dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, las cosas externas. Solamente la salvación es por Jesucristo. Amén. Pero sí, cuando somos salvos, debemos hacer buenas obras, dice la palabra, porque Él las preparó de antemano. Usted, hermano, hermana, no hace buenas obras para ser salvo. Usted hace buenas obras porque ya es salvo o ya es salva. Amén. Versículo 18 y 19 de este capítulo 3 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, que no solamente se conforman con la salvación por medio de la fe, por ese sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, sino que quieren agregar a ellos obras, son legalistas, son los judaizantes, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. Y aquí también tenemos que estar a no intimidarnos por aquellos que se oponen o que se levantan en contra de nuestra fe, los que nos persiguen. Tenemos que tener cuidado, amén. Alguien dijo, o alguien contó, más bien dicho, que en la Biblia aparece la palabra no temas unas 365 veces. Qué curioso. Un no temas por cada día del año. Amén. Pero en la palabra tenemos tantos versículos, tantos pasajes de la Biblia que nos animan en los momentos de persecución, en los momentos de adversidad, en los momentos de dificultad. Yo no sé si usted se recuerda cuando Moisés partió de este mundo, el sucesor Josué le tocó esa misión de llevar a este ejército, a este pueblo, a conquistar la ciudad prometida. Y Jehová, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, un pasaje muy conocido, él le dice estas palabras, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
en donde quiera que vaya. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ese mismo Dios que tenía Josué, que iba a estar con él en donde quiera que fuera, es el mismo Dios que usted, hermano y hermana, sirve y que le acompañará donde quiera que usted vaya, siempre y cuando esté en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios y esté haciendo la voluntad de Dios y se comporte como un ciudadano del reino de los cielos, que tenga un comportamiento digno. El Señor va a estar con usted, le va a acompañar, le va a fortalecer. Amén. Tenemos otro pasaje hermoso que yo sé que las hermanas lo han leído mucho y lo citan cuando hay momentos de dificultad para animar a algún hermano, alguna hermana que está pasando por dificultad. Y este se encuentra en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué palabras más hermosas. Y esas palabras se aplican a nuestra iglesia, hermano, hermana. Si está pasando por dificultades, aférrese a la palabra del Señor. Confíe en el Señor, que Él no le va a dejar, que Él no le va a desamparar ante la persecución. No se intimide, al contrario, clame al Señor, clame a su Dios. Si hay uno de los profetas que para mí personalmente, que más sufrió, que más oposición tuvo, fue Jeremías. Jeremías. Recuerda que Jeremías fue el último profeta antes del cautiverio babilónico de Judá. Él profetizó o ministró por más de 40 años. No tuvo éxito. Nadie se convirtió de los judíos. Recibió oposición. Llegó un momento que él quiso abandonar la predicación de la palabra. Quiso dejar a Jehová, pero había un fuego en su interior que no lo dejó, que no le permitía. Y este mismo profeta en Jeremías, capítulo 20, versículo 11, mire las palabras del profeta Jeremías. Aún en medio de la dificultad, de la oposición, de la persecución, él puede decir, porque estaba fortalecido en Cristo, estaba fortalecido en Dios, en Jehová, él puede decir en el versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Qué hermosas las palabras, ¿no? Tanto del profeta Jeremías, de Isaías, de Josué, de cómo este Dios de ellos es el mismo Dios que tenemos. Recuerde que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. El mismo Dios que tenían estos personajes lo tenemos en el día de hoy. Y Él va a estar ahí, va a cumplir su palabra. Recuerde que Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Todo lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Amén. Dice que Él nos compró a precio y a precio de sangre, no cualquier precio. Al precio de la sangre de su amado Hijo Jesucristo derramada un día en la cruz. Y es a ese precio de sangre y por depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo, recibirle como Señor y Salvador, que podemos ser parte de este reino de los cielos, que somos ciudadanos del reino de los cielos y podemos confiar. Amén. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 20, capítulo 4, versículo 20 también, los apóstoles, Pedro y Juan nuevamente estaban siendo intimidados, se les prohibía que predicaran, dice, y ellos dicen en el versículo 20, Hechos capítulo 4, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Después que se les advirtió de que no predicaran el evangelio, cuando uno lee el versículo 18 dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, en ellos había valentía, no había intimidación. Amén. Estar firme implica no sentirse intimidado por los que se oponen. Recuerden lo que dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y ese poder lo tenemos en el Espíritu Santo que mora en nosotros. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. No se intimide, hermano, hermana, por la oposición, por la persecución, por la burla. Recuerden que somos bienaventurados cuando nos persiguen, cuando nos vituperan, cuando dicen toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Debemos gozarnos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tenemos un Dios todopoderoso. Mía la venganza, dice Hebreos, la venganza del Señor, la venganza de Dios. Mía la venganza, yo pagaré. Amén. Y eso que nos ayude, como el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia, a mantenernos firmes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen,
al Evangelio, a la aplicación de la palabra. Tengo una pregunta final para cada uno de ustedes. Si tuvieran en la iglesia que elegir a un hermano o a una hermana como ejemplo digno de ser un ciudadano del reino de los cielos, ¿lo escogerían a usted o a usted, hermana? Como para pensarlo y meditar. Si somos ejemplos de ser llamados hijos e hijas de Dios, tal como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Podríamos decirlo? Nuestros hechos, nuestra conducta, nuestro hablar, nuestro comportamiento, ¿se condice con lo que decimos, que somos hijos de Dios, que pertenecemos a este reino? El apóstol Pablo, así como animaba y exhortaba a la iglesia, a los creyentes en Filipos, dice a permanecer unidos, firmes en la fe, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, a combatir unánimes y a no dejarse intimidar por los que se oponen. Esa misma exhortación es para nuestra iglesia, para nuestro tiempo, en el tiempo actual. Vivimos muchas veces, a lo mejor no una persecución física como la vivieron los primeros discípulos, pero sí también hay oposición en nuestra familia, sí también se están levantando leyes que a lo mejor van a ir en contra de la aplicación de la palabra. Que Dios nos ayude en este día, en este tiempo. Que esta palabra haya llegado a su corazón para ser fortalecidos, para que sean ministrados, para que el Señor les ayude. Recuerden que la fortaleza viene de Dios, no de nuestras capacidades. Y somos ciudadanos del reino de los cielos, no por nuestro mérito, no por su mérito, no por mi mérito, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras del Señor Jesús en Mateo 28, versículo 20, Él nos dice que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos va a dejar. Así como estuvo con Josué en aquel tiempo, Jesucristo también estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Que el Señor nos ayude, le fortalezca, que este mensaje haya llegado a su corazón, a su vida, le renueve si está pasando por dificultades, si hay algún problema en nuestra iglesia, si hay un conflicto con algún hermano, con alguna hermana, es tiempo de solucionarlo. Tal como el apóstol Pablo exhortaba a estas dos mujeres, pero lo hacía con cariño, con amor, le rogaba que solucionaran su problema, también debemos solucionar todo problema que pueda haber al interior de nuestra iglesia. Recuerden que la batalla no está dentro de la iglesia, la batalla está fuera de la iglesia. Es el enemigo el que se levanta y que muchas veces el enemigo trae gente de afuera para causar división. Pero mayor es el que está en nosotros, dice la palabra, que el que está en el mundo. Vamos a orar en esta hora, pidiéndole al Señor que nos ayude y que este mensaje haya llegado a su corazón y que nos exhorte, que nos anime y nos motive a seguir firmes y adelante, como dice el himno, hueste de la fe, ejército, batallón de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé porque Él va al frente. Amén. Inclina ahí su rostro y oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, Señor, por tu santa y bendita palabra, que tanto bien hace en nuestras vidas, porque en ella tenemos promesas, Padre, de que tú estarás con nosotros, de que tú pelearás con nosotros como poderoso gigante, poderoso guerrero. Y sabemos que es así porque tú eres un Dios fiel. Te pido en esta hora que tú seas bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, ministrando sus corazones, fortaleciéndoles, Señor, renovándoles, animándoles, exhortándoles con este mensaje de tu palabra que hemos meditado por algunos minutos. Que esta palabra pueda caer en nuestros corazones, ser anidada, ponerla en práctica y cada día confiar en ti, Señor. Ayúdanos a estar firmes, unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentir y no intimidarnos por aquellos que se oponen, que se levantan en contra del Evangelio, sabiendo que tú eres todopoderoso, Señor. Damos toda la gloria y toda la honra. Bendice a la Grey, a tu iglesia. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta hora. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermanos, hermanas. Una vez más, que el Señor les bendiga, que el Señor les renueve, que les ayude a fortalecerse, que les ayude a estar firmes, a no intimidarse. Y una vez más me despido con las hermosas palabras, precisamente el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Que Dios les bendiga.